parcela o manzana. La clase 4 solo están permitidos en fajas frentistas a vías principales troncales. O sea, las vías principales troncales serían las vías principales. Las troncales son las que unen ciudades principales ciudades principales, carreteras que unen ciudades principales, digamos, como carretera Cochabamba-Santa Cruz y áreas de uso específico. Siguiente. El siguiente tipo de uso de suelo sería para los talleres. Y como sabemos, los talleres son instalaciones locales destinadas a la prestación de servicios, ya sea de tipo artesanal o mecánico, en los diversos rubros de la actividad urbana. Estos talleres se clasifican de acuerdo a sus niveles de atención a sus niveles de tamaño, a sus 4 niveles de tamaño, porque son talleres, depende del tamaño, y también el grado de molestia, ya que algunos talleres pueden hacer ruido o no, digamos. En la clasificación de los talleres, podemos ver los tipos de talleres según la clase, como vimos antes. Clase 1 puede ser un tipo de taller artesanal. El tipo de taller artesanal son los el tipo de taller artesanal sería el tamaño artesanal. El grado de molestia inocuo, que sería que no hace ruido, no molesta, no es molestoso. Y estos pueden estar localizados en cualquier zona de la ciudad igual. Como no son de gran tamaño y no son molestos, se pueden, permitido localizar en cualquier parte de la ciudad. Ya los de clase 2, que son un poquito más grandes, como son los pequeños, ya son un poquito más grandes que los artesanales. Ya son incómodos o también inocuos, pero solo se permiten sobre las fajas frentistas, vías principales del segundo anillo. Y así sucesivamente los de la clase 3 y los de la clase 4. Como último punto tenemos los talleres de cualquier tamaño, con niveles de molestia 2 y 3, es decir, que son molestos, quedan excluidos en la faja con frente sobre el primer anillo de circulación. O sea, es prohibido esos tipos de talleres en esa zona del primer anillo en circunvalación. Siguiente. Como le decía, voy a explicar cómo son hartos cuadros. De esos cuadros de usos compatibles son como 50 cuadros que son para todos los usos de suelo, digamos. Puede ser uso de servicio, comercial, industrial, depósito, para todo eso son como unos 50 cuadros. Así que solo voy a explicar un cuadro, digamos, para tener idea. Entonces el cuadro de uso compatible nos da toda esta referencia, donde el primer punto nos dice que es permitido sin restricciones, y nos marca con un asterisco. Y el punto número 2 dice autorización condicionada a estudios previos por la Junta del Centro Histórico. Y así sucesivamente en los puntos 4, superficie construida máxima de 30 metros cuadrados. O sea que se tiene que cumplir, aparte de la clase y el tamaño y el grado de molestia, o sea, pueden estar ubicados en la zona que se dice, también tienen que cumplir con estas referencias. A ver, dale al siguiente cuadrito, por favor, al siguiente diapositiva. Ahí está, ese es un cuadro de usos compatibles. Por ejemplo, en el UC10, que sería el uso comercial, sería para ventas de materiales de construcción, embolsados de hierro, en barras, todo eso. Dice que en la zona 5.1, que sería en el parque industrial, nos marca con una flechita de asterisco, ¿no? Y esa flechita de asterisco nos dice que es permitido sin restricciones. Si buscamos otro comercio, digamos otro tipo de comercio, como sería el de automotriz, el UC20 sería ventas y alquileres de automotrices. Y en la primera condición nos dice el número 2, que en el número 2, para que sea autorizada, para que, digamos, ese punto de comercio esté ahí, pueda ser ubicado ahí, tiene que estar condicionada a estudios previos, dice, por la Junta del Centro Histórico, esa es la condición. Y es así sucesivamente para todos los usos de servicio que uno quiera ver.
todas las condiciones que nos establece, ¿no?, el código, ya sea para servicio, comercio, uso de industria, depósito y todo eso. Eso sería todo. Bien, gracias. Buenas tardes, ingeniero, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, le escucho, Rengel. Ya. Yo le voy a hablar sobre las industrias, el apartado de las industrias. Bueno, para comenzar, un concepto de qué es una industria o cuáles son consideradas industrias. Que son consideradas industrias los locales destinados a la producción de bienes de consumo, de capital u otras manufacturas diversas. Cualquiera sea su naturaleza y se tipificarán por su tamaño, tecnología aplicada, número de dependientes, consumo de energía y otros. En el apartado de tipificación, nos dice que la relación de industrias clasificadas de acuerdo con sus 4 niveles de tamaño y con sus 4 niveles de molestia será detallada en los cuadros UI en anexo. Esta clasificación obedece a los criterios establecidos en los articulados referentes a la nomenclatura y clasificación de los usos de suelo del presente código. En el apartado de clases de industria, en la pantalla en la diapositiva sale un cuadrito que nos dice las clases de industria clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, y su tipo por tamaño y molestia. Por ejemplo, el 1 es pequeñas inocuas, el 2 es pequeñas incómodas, así sucesivamente, conforme dice en el cuadro. Siguiente diapositiva, por favor. Normas generales para depósito. Bueno, comenzando, vamos a decir cuáles son considerados depósitos. Y son considerados depósitos los locales privados destinados a la acumulación y resguardos de productos diversos, tales como materias primas, acabados industriales o artesanales, bienes de consumo, combustible, como etcétera. En el apartado de tipificación, menciona lo mismo, de conformidad con los 4 niveles de molestia, los depósitos se clasifican según la relación específica con los cuadros de UD. UD serían las siglas de uso de depósito. De su tipología, para los efectos de reglamentación, los depósitos son categorizados o catalogados de la siguiente manera, que son depósitos complementarios y depósitos independientes y o aislados. Siguiente diapositiva, por favor. En depósitos complementarios, nos dice que son aquellos destinados al almacenamiento dentro de una misma parcela de materia y o productos necesarios al desarrollo de la actividad o uso principal, como ser comercio, talleres o industria. En disposiciones generales para depósitos complementarios, en el apartado A nos dice que no será permitida la habilitación de depósitos con grado de molestia 4 de tipo peligroso como uso complementario a un comercio minorista, servicio taller. En el apartado B nos dice que no será permitida la habilitación de depósitos con grado de molestia 4 de tipo inflamable como uso complementario de un comercio minorista o de un servicio. Y en el apartado C nos dice, en base a resumir todo esto, nos dice todos los depósitos complementarios que se localicen en la misma parcela de la actividad principal deberán observar, aparte de las disposiciones relativas a su propia tipología, las normas de uso del suelo que rigen a la actividad principal específicas del presente código. En las normas específicas para depósitos complementarios de comercio minoristas y de servicios, nos dice en el apartado A, el área total ocupada por el depósito complementario no deberá superar el 60% del área total cubierta y construida de la actividad principal. Y en el apartado B nos dice que no serán considerados como depósitos complementarios y para efecto de zonificación los lugares de almacenamiento con superficie cubierta hasta el 40% del área total, cubierta y construida de la actividad principal. Y en normas para depósitos complementarios, ya ahora de talleres e industria, en el apartado A nos dice que todos los depósitos complementarios a un taller deben observar las normas establecidas en los artículos 159
hasta el 165, anteriores, referente a los depósitos. Y en el apartado B nos dice que el área total ocupada por un depósito complementario de industria clase 1 deberá ser menor o igual al área total cubierta y construida de dicha industria. Siguiente diapositiva, por favor. Depósitos independientes y aislados. Como concepto podemos decir que los depósitos no integrados con otros usos urbanos ubicados en la misma parcela, este sería un depósito independiente y aislado. En los tamaños de depósitos independientes y o aislados, para los efectos del presente código, los depósitos referidos en los cuadros UD en anexo han sido clasificados en los siguientes niveles, que ahí nos dice que la clase 1, clase 2, en la diapositiva nos dice clase 1, clase 2, clase 3. La clase 1 nos dice que es hasta 100 metros cuadrados construidos. La clase 2 nos dice desde 101 hasta 200 metros cuadrados construidos. Y la clase 3 nos dice superior a 200 metros cuadrados construidos. Siguiente diapositiva, por favor. Y hay un apartado que nos dice depósitos a cielo abierto y barracas, que nos dice que los depósitos a cielo abierto y barracas no están clasificados de acuerdo con estas categorías. Los mismos se van a ajustar a las categorías establecidas en artículo 137 y subsiguientes para talleres e industria del presente código. Y en la clasificación de depósitos, como teníamos en industrias, aquí en depósitos tenemos igual el cuadro que nos dice el tipo de la clase de depósito, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Y como bien en el cuadro indica el tipo por tamaño y molestia, que pueden ser pequeños inocuos, pequeños incómodos, pequeños molestos, medianos inocuos, medianos incómodos, medianos molestos, y así como ven en el cuadro. Le cedo la palabra a mi compañero Franco, que continúa la exposición. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Se escucha y se ve. Continuando con el tema de uso de suelo, seguimos con las normas generales de equipamiento sociocultural, público e institucional. Como ya vimos, mis compañeros han hablado de los usos de suelo, de lo que es uso privado, semipúblico y público. En este está ya el semipúblico y público, que serían las zonas de equipamiento. Su concepto en el artículo 126 son áreas e instalaciones de carácter público o privado destinados a los siguientes usos. Como ya sabemos el significado, mi compañero, el primero que dijo, qué significan las U, A, por ejemplo, están divididas entre UE, educación preescolar, básica y media, UA de servicio de salud y asistencia, USC, actividades comunitarias y religiosas, UR, actividades de recreación y deportiva, UP, público institucional, UT, turismo, y UAB, áreas verdes. La clasificación de estos usos de equipamiento se clasifican también en 4 niveles, como ya lo vimos, para que entendamos mejor, como viniéndonos desde el centro, serían las zonas urbanas, metropolitanas, clase A, clase B distritales, clase C unidad vecinal y D los barrios. Los mismos se clasifican en el cuadro UE, UA, que eran unidades educativas, salud, actividades religiosas y todos esos complementarios. Las localizaciones de estos equipamientos son, como ya vimos, como decía mi compañero en el anterior, en el tomo 2 de planificación, ahí se ve más explicado zonas y la faja, ¿no? Ahora
Aquí le vamos a hacer un recordatorio. La clase A está permitida los equipamientos en la zona 1, zona 2, zona 3 de la faja 2, faja 4. Fajas con frentes radiales, anillos, distribuidoras locales y en enlace de acuerdo a lo establecido en los cuadros US, UF y en el anexo el sujeto de las normas propias tipológicas. La clase B están permitidos los equipos con restricciones en la zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 6 sin restricciones es en la faja 2 y faja 4 de equipamiento distrital, terciario y en la faja con frentes radiales y anillos, distribuidoras y locales, conforme establecen el cuadro. En el anexo y sujeto de las normas de su propia tipología, los contenidos en los presentes códigos. De último tenemos las clases C, que incluye la clase C y la clase D, son distrital y de barrio. El nivel de barrio, unidad vecinal, están permitidos los equipamientos en la zona, exceptuando la industria, sería zona 7, área específica y áreas en uso compatible. Sin embargo, su localización es en la zona 1, zona 2, zona 4, zona 6, zona 5, zona 6, la faja 1, faja 4, faja de equipamiento primario, faja 3 y faja 7 de los cuadros del US y UF. Los equipamientos de recreación al aire libre. El concepto del aire libre son recreaciones de libre, o sea, son recreaciones al aire libre, son espacios no edificados destinados al esparcimiento o recreación de la población de nivel urbano, del distrito terciario y de barrio. Las áreas de recreación del aire libre son las siguientes, son 3: parques urbanos, plazas y parques infantiles. Como vemos en el cuadro se pueden apreciar pequeñas áreas verdes, donde son las áreas libres, el aire libre. Las normas específicas para parques urbanos con fines de recreación, turismo, cultura y otros usos. Tienen su respectiva localización, su uso complementario, ocupación por uso complementario, retiro y uso eventual. Las localizaciones, sabemos, de los parques urbanos están en las diferentes fajas que expliqué hace rato. Los usos complementarios son por ejemplo, cuando uno pinta unos murales, cosas de alusiva a la historia. Pero la ocupación es por usos complementarios, como ser las banquetas, que establece que un 2% tiene que ser de construcción, como son las banquetas, faroles y otros. El retiro de construcciones alrededor de un área verde no tiene que ser más de 10 metros alrededor del previo. Los usos eventuales son los usos que se ponen usos deportivos, uso de recreación, de actos cívicos, que son usos eventuales que se ocupan. Después vienen los conceptos de plaza, los usos de las mismas plazas, como hablé hace rato, los parques infantiles, que son zonas de creación, son usos libres al público, que se diferencian de los usos semipúblicos, como son, digamos, un hospital, que quizá puede entrar el público, pero no puede entrar a un quirófano o